Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia, con Bayless Conley. ¿Sabías que el Nuevo Testamento habla de 3 bautismos diferentes para el creyente? Vamos a entrar al mensaje hoy para descubrir sobre los 3 diferentes bautismos. Si tienes una Biblia, tómala, toma un lápiz, prepárate para subrayar, toma notas. Creo que encontrarás esto ilustrador, lo encontrarás útil. Y ¿sabes qué? Oro para que al recibir la palabra seas un hacedor de la palabra y no solo la escuches. Vamos a comenzar. Y ahora, por favor, abran sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 12, 1 de Corintios, capítulo 12. Oren conmigo y vamos a iniciar. Padre Celestial, gracias por otra oportunidad de estar aquí. Todos nosotros tenemos muchas cosas de que estar agradecidos, incluso los que podríamos estar en medio de una prueba ahora. Señor, hemos sido bendecidos. Tu bondad está en cada mano y ayúdanos a no dar por hecho ni siquiera el siguiente respiro que entre a nuestros pulmones. De hecho, es un regalo tuyo, nuestra habilidad de pensar claro. Te pedimos que nos hables profundamente por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Si concuerdas, di amén. Bueno, hay varias doctrinas, prácticas y experiencias fundamentales que Dios ha establecido como piedras fundamentales sobre las cuales su iglesia debe construirse en cada generación. Esas cosas no son asuntos secundarios, sino son centrales para hacer que la iglesia sea única como es. Hoy quiero hablarles sobre los 3 bautismos. Hubo 3 bautismos que tuvieron lugar en Hechos capítulo 12 en el día del Pentecostés y han continuado siendo parte de la iglesia en cada generación desde ahí. Ahora, la palabra bautismo en el Nuevo Testamento en griego literalmente significa total inmersión o sumergir o colocar dentro. Cuando leemos bautismo o bautizado, eso significa. Y los 3 bautismos son, número 1, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Número 2, el bautismo en el agua. Y número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Hay 3 cosas que se requieren para cada bautismo. Si vas a bautizarte, tienes que tener estas 3 cosas. Número 1, tienes que tener quien bautice. ¿Oyeron bien? Quien bautice. Número 2, debes tener un candidato a ser bautizado. Y repito, un candidato. Y número 3, debe haber un elemento en el que el candidato sea bautizado. Quien bautiza, el bautizado. Y un elemento en el cual ser hundido, sumergido, colocado dentro. Es fácil cuando piensas en el bautismo en el agua. Quien bautiza es el pastor o el líder o quien sea que esté haciendo el bautismo. El candidato es la persona que ha llegado a Cristo deseando obedecer a Jesús y mostrando lo que le ha pasado en su vida al mundo o a quien quiera que observe. El elemento en el que es bautizado o colocado es agua. Y hablaré un poco sobre eso, pero quiero comenzar hablando sobre el bautismo en el cuerpo de Cristo. Vayan conmigo, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 12, comenzando en el verso 12. Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así sucede con Cristo. Por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí habla del bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Quién dice aquí que es el que bautiza? El Espíritu Santo.
Vean de nuevo, vayan al verso 13. Por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Muy bien, el candidato es el pecador arrepentido, la persona que quiere dejar sus viejas prácticas y poner su confianza en Cristo. El elemento en el que es bautizado es en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo pone a la persona que pone su confianza en Cristo, la coloca en el cuerpo de Cristo. Se habla de eso en Efesios 4:5. Dice, hay un bautismo, una fe, un Señor. Cuando eres salvado, el Espíritu Santo literalmente te toma y te pone en el cuerpo de Cristo. Se refiere a eso como el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo universal de Cristo. Y es algo maravilloso que podamos identificarnos con personas en todo el mundo, diferentes culturas, diferentes razas, porque formamos parte del mismo cuerpo. El Espíritu Santo las ha tomado, las colocó en el cuerpo de Cristo, nos tomó y nos puso en el cuerpo de Cristo. El día de Pentecostés, Pedro predicó y 3,000 personas fueron salvadas, tomadas por el Espíritu Santo y bautizadas, colocadas en el cuerpo de Cristo. A veces pienso en cómo debió ver el diablo el día del Pentecostés. Saben, Jesús fue más que un aguijón en el costado del diablo. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 10 y verso 38, que Jesús estaba haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos, y que destruyó la opresión por el diablo. En Primera de Juan, por esto el Hijo de Dios se ha manifestado para deshacer las obras del diablo. Y lo leen en los evangelios. Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, levantaba a los oprimidos, traía esperanzas a los desanimados y destruía las obras del diablo. Y finalmente, por manos malvadas y celosas, Satanás tuvo éxito en que arrestaran a Jesús, lo golpearan y lo crucificaran. El diablo debió decir, sí, finalmente gané. Y cuando Cristo murió en el Calvario, el diablo pensó, mis problemas terminaron. Pero amigo, 3 días después el diablo se dio cuenta de que había cometido un grave error. Sí. Y luego resultó que no solo eran los discípulos, sino que el día de Pentecostés 3,000 personas más nacieron del mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos y estaban echando fuera demonios, y ahora ellos sanaban a los enfermos, ahora ellos predicaban el evangelio, ahora ellos llevaban esperanza a los desanimados, y el diablo dijo, vaya, ¿qué voy a hacer si esto se vuelve global? Fue el más grande revés en la historia del mundo. ¡Qué cosa tan gloriosa es formar parte del cuerpo de Cristo! Por un espíritu, el bautizador, todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Sí, tenemos diferentes funciones, diferentes llamados, pero todos somos parte del cuerpo universal de Cristo. Y llegamos al segundo bautismo, el bautismo en el agua. Saben, yo estaba de vacaciones poco después de volverme creyente y pensé, necesito ir a la iglesia, y encontré un anuncio en el periódico, Jesús viene pronto, iglesia pentecostal. Y dije, voy a ir. Los llamé y dije, oigan, ¿pueden darme la dirección de su iglesia? Y dijeron, no, dinos dónde estás e iremos por ti. Y les dije, sí. Me recogieron, me llevaron a la iglesia, era media semana. Y creo que era raro, los únicos ahí éramos yo, el pastor, su esposa, su hijo. Y dije, bueno, nos arrodillamos en el altar, oramos juntos, y luego me senté, y la esposa y el hijo se sentaron hasta atrás, y yo en primera fila. Era una de esas iglesias que tenía una escalera serpenteante, subía desde el púlpito, que parecía una percha, y te veías así de alto en esa cosa. Y yo estaba en la fila de enfrente, y les diré algo, echó truenos como por 45 minutos y predicó sobre el bautismo en el agua, pero predicó que a menos que fueras bautizado de acuerdo a su fórmula, a menos que dijeras las palabras adecuadas exactamente como ellos, en realidad no eras salvado. Y como yo era un nuevo creyente, me estaba asustando bastante. Y en su sermón dijo, Billy Graham podrá ser un gran predicador, podrá ayudar a muchos, pero él irá directo al infierno porque no ha sido bautizado en el agua correctamente.
Y dijo, Oral Roberts podrá ser un buen predicador. Tal vez ayuda a muchas personas, pero abrirá el infierno totalmente. Y recuerdo que estaba en la fila de enfrente pensando, pobre Oral. Me pregunto si lo sabrá. Y este chico compartió que tenías que decir cosas, las palabras exactas que decían cuando eras bautizado en el agua, o era inválido, o no era salvado. Y yo me asusté porque había sido bautizado en el agua, pero no sé qué dijeron, estaba bajo el agua. Y pensé, ¿qué tal si no lo dijeron bien? Y de hecho, por poco esa noche, por poco les pido que me bautizaran, pero no lo hice y me alegra no haberlo hecho. Ellos habían perdido el sentido. Sin embargo, el bautismo en el agua sigue siendo increíblemente importante. En Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro está predicando sobre Jesús y la resurrección en el día del Pentecostés. Y dice que su predicación penetró en el corazón de la gente y dijo, ¿qué debemos hacer? Y dijo, arrepiéntanse y dejen que cada uno sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En el verso 41, 3,000 almas con gusto recibieron la palabra y fueron bautizados. En Hechos capítulo 8 y verso 12, Felipe está predicando en la ciudad de Samaria. Está predicándoles de Cristo. Tanto hombres como mujeres creyeron lo que predicó y fueron bautizados en el agua. Hechos capítulo 8, verso 35 al 38. Felipe vive ahí, en Samaria, y va al desierto bajo la instrucción del Espíritu Santo. Ve a un chico sentado en un carruaje. El Espíritu dice, acércate a ese carruaje. Él va y el hombre lo deja subir. Resulta que es un eunuco etíope bajo el mando de Candace, reina de los etíopes, un hombre de un puesto elevado en el gobierno. Y resulta que está leyendo el pergamino de Isaías. Y resulta que está leyendo los versos proféticos que hablan de Jesús. Y Felipe dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no entiendo en absoluto, ¿me ayudas? Y Felipe comienza a predicar de Cristo, de esos mismos versos. Y llegan al agua y el eunuco dice, mira, hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Y Felipe dice, si crees de todo corazón, puedes. Y van a donde está el agua y Felipe bautiza al eunuco etíope en agua. En Hechos capítulo 9, verso 18, después de su conversión, Saulo, después conocido como el apóstol Pablo, fue bautizado en el agua. En Hechos 10:47, todos los de la casa de Cornelio creyeron en Cristo y fueron bautizados en el agua. En Hechos 16 y verso 15, Lidia cree en Cristo y todos en su casa. Es la primera europea convertida. ¿Qué hacen? Lo primero es que ella y su familia son bautizados en agua. El carcelero filipense es salvado junto a su familia. Lo primero que hacen es ser bautizados en agua. Eso es Hechos 16:33. En Hechos 18:8, muchos corintios son bautizados en agua. Hechos 19, verso 5. Una docena de hombres de Éfeso creyeron y fueron bautizados. Muy bien, ¿qué tiene de grandioso? ¿Por qué el bautismo en el agua es tan importante? ¿Por qué las personas responden tan rápido en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué Dios lo puso ahí una y otra vez? Historia tras historia, tras historia, tras historia, para que lo viéramos. Les daré 3 razones. Número 1, porque Jesús lo ordenó. En Mateo 28:19 dijo, ahora vayan a hacer discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16, verso 16, Jesús dice, el que cree y es bautizado será salvado, pero el que no cree será condenado. Amigo, el bautismo de agua es un mandamiento que obedecer, no una doctrina para ser debatida. Y debe ser uno de los primeros actos de obediencia una vez que aceptamos al Salvador. Muchos de ustedes han oído al menos fracciones de mi historia. Fui salvado en una misión callejera, era un drogadicto, y comencé a ir a esa pequeña iglesia pentecostal, y no me sentía muy bien en esta iglesia, pero iba de todas formas. Me han oído bromear con que ahí tenían todos 100 años, pero había personas jóvenes, pero parecía que habían salido de un cuento infantil donde todo está perfecto. Todo color de rosa, yo era un tonto más oscuro, sí, esa era la diferencia. En fin, yo vivía arriba de un bar en Ashland, Oregon,
renté un cuarto a una chica que tenía un apartamento. Mi cuarto ni siquiera tenía electricidad, solo usaba velas. Y estaba ahí orando una noche, era un nuevo creyente, y dije, Señor, quiero acercarme más a ti. ¿Qué necesito hacer? Sentí que el Espíritu Santo me testificaba más, y él me susurraba, bautízate en el agua. Y recuerdo que el pastor dijo en un sermón, si quieres ser bautizado de día o de noche, lo haremos. Eran las 10 de la noche, tomé una toalla, la enrollé bajo mi brazo, bajé las escaleras, caminé por el bar, pasé a todos los que estaban en el bar, caminé por la calle hasta la cabina telefónica. No existían teléfonos celulares en esos días, ni soñábamos con esas cosas. Y busqué el número de mi pastor y llamé. Le dije, pastor, quiero ser bautizado. Él dijo, ¿quién eres tú? Y le di mi nombre, aún así no me reconoció, y dije, mire, soy el hombre de cabello largo en su iglesia, era el único hombre con cabello largo de la iglesia. El pastor dijo, bueno, ven el domingo y te bautizaré. Me sentí devastado. Era media semana y él dijo, a cualquier hora, día o noche. Mintió. Me presenté en la iglesia el domingo con mi toalla y la reunión había acabado, no habían llenado el bautisterio. Y dijo, ¿qué haces? Me dijo que me bautizaría hoy. Dijo, vuelve el miércoles, no tenemos el tanque lleno. Dije, no voy a volver el miércoles, tiene que bautizarme hoy. Y me negué a salir de la iglesia. Todos los demás se habían ido y yo estaba ahí con mi toalla. Y el pastor dijo, ¿en verdad quieres ser bautizado? No, dije, claro que sí. Y llenaron el tanque y me bautizaron. De hecho, otro chico se presentó y lo bautizaron también. Pero el punto es la obediencia a Jesús. Si en verdad lo llamamos Señor, necesitamos obedecer lo que Él dice. En segunda, es importante porque el bautismo en agua es el resultado o la respuesta a una conciencia limpia. ¿Podrían ir conmigo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 3? 1 de Pedro, el 3 capítulo. El bautismo en el agua es la respuesta a una conciencia limpia. 1 de Pedro 3 y verso 21. También corresponde a esto el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. El bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Escúchenlo de esta traducción. Y esa agua simboliza el bautismo, que ahora lo salva, no por quitarle suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. ¿Saben qué? Cuando llegué a Cristo, mi conciencia estaba tan pesada y cargada de culpa. Había hecho algunas de las cosas más vergonzosas que puedan imaginar. Literalmente, mi conciencia estaba cargada con algunas de las cosas que había hecho, algunas de las cosas que había dejado de hacer, promesas que había quebrado en mi vida. Pero Jesucristo me libró. El libro de Hebreos deja claro que la sangre de Jesús no solo nos libera del precio del pecado, sino que nos limpia de la culpa y las manchas que hay en nuestra conciencia. Y amigo, una conciencia limpia hace que la almohada sea más suave en la noche. Gracias a Dios. Y la respuesta o la contestación de nuestra conciencia a eso, el bautismo en el agua. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, si no has sido limpiado por la sangre de Jesús, si su sangre no ha tocado tu conciencia y te ha liberado del pecado y te ha hecho una nueva criatura, puedes ser bautizado, pero lo único que haces es mojarte. No te cambiará, amigo. Es una demostración externa de una gracia interna. Y si la gracia interna no ha ocurrido, entras como un diablo seco y sales como un diablo mojado. Sí. Muy bien, número 3.
Es importante porque es una declaración pública de identificación y pertenencia. El bautismo en agua es una declaración pública de identificación y pertenencia. Te animo a buscarlo luego en Romanos capítulo 6. Dice que el bautismo en el agua simboliza ser sepultado con Cristo, simboliza ser resucitado con Cristo cuando sales del agua. Él murió y resucitó como nuestro representante, y cuando yo me bautizo en el agua es una forma externa de identificarme con lo que Él hizo. Fui enterrado, fui resucitado, Jesús lo hizo en mi lugar. Estoy muerto a mi antigua vida y por la gracia de Dios soy una nueva persona internamente. Y cualquiera que esté ahí para verlo, miembros de la familia, amigos, que todo el mundo lo vea, deja que el diablo lo vea, seguro. El viejo Bayless murió, él murió y fue enterrado y fue resucitado por el poder de Dios y hay un nuevo hombre adentro. El bautismo en agua demuestra eso. También demuestra pertenencia. Especialmente en el mundo antiguo, en la cultura antigua, ser bautizado en nombre de alguien era declarar su pertenencia o soberanía sobre tu vida. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1 y le pregunta a los corintios, escuchen, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Se estaban dividiendo diciendo, yo soy de Pablo y yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Amigo, pertenecemos a Jesucristo y el bautismo lo declara al mundo. Si Jesús es el Señor de tu vida, si en verdad es el Señor, entonces obedécelo. Y te animo a que invites a tu familia, invites a tus amigos, a todo el que quiera. Invita a tus colegas y tráelos y sé bautizado en el nombre de Jesús. Identifica a quién pertenece tu vida y con quién te identificas. Deja que sea la respuesta con una conciencia limpia hacia Dios. Y luego llegamos al tercer bautismo que encontramos en el día de Pentecostés en la iglesia primitiva, es el bautismo del Espíritu Santo, que también se refiere en las Escrituras como la llenura del Espíritu Santo o recibir al Espíritu Santo. Son tres términos intercambiables. Ser bautizado en el Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. La Biblia habla de ello de las tres maneras. Vayan conmigo al Evangelio de Juan para comenzar. Evangelio de Juan, capítulo 1. Aquí está Juan relatando algo importante a nosotros. Juan 1 y verso 33, también lo encuentran en Marcos, capítulo 1 y verso 8, si quieren verlo más tarde solos. Pero Juan 1:33 dice esto, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien, todo bautismo necesita tres cosas. Cuando se trata del bautismo del Espíritu Santo, ¿quién es el que bautiza? Es Jesús. No puedes obtenerlo de ningún otro lado. Es el único de quien puedes obtenerlo. No es una doctrina pentecostal, amigo. Esto es algo que Jesús quiere hacer por su iglesia. El candidato es la persona que tiene hambre o sed de una relación más profunda con Dios. La persona que ha sido salvada, pero le falta el poder en su vida, que está buscando una dimensión más profunda del mismo Espíritu Santo que hizo que el nuevo nacimiento sea una realidad para ellos. Es el creyente con hambre y sed de Dios. El elemento en que son bautizados es el Espíritu Santo. Y sé que alguien dirá, oye, soy salvado, soy creyente, tengo al Espíritu Santo. Absolutamente cierto. Tienes al Espíritu Santo en parte. Vayan conmigo a Juan capítulo 4, por favor. Y verso 14. Conocen la historia. Jesús está hablando con la mujer del pozo y está hablando con ella sobre la vida eterna, sobre la salvación. El verso 14 dice, mas el que beba del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Las traducciones más antiguas dicen una fuente de agua que brota para la vida eterna.
Está hablando de la salvación, de la vida eterna. Jesús dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él está hablando sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación y la tipifica como agua o una fuente o pozo que sustenta la vida. Y qué maravillosa ilustración nos dio. Pero luego vayan conmigo a Juan capítulo 7, por favor. El Evangelio de Juan, 7º capítulo, y verso 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu, que los que creyeran en él más tarde habrían de recibir. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Muy bien, el mismo Espíritu Santo, una obra diferente. Un pozo o una fuente sustenta la vida, pero aquí habla de ríos de agua viva. Un río produce poder, que los que creyeran en él más tarde habrían de recibir. Es una experiencia subsecuente a la salvación, el mismo Espíritu Santo. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Hemos estado hablando de 3 bautismos: el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es la salvación, y luego comenzamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero decirte que hizo una diferencia monumental en mi vida personal, en mi caminar espiritual, en mi relación con Dios. Acompáñanos la próxima y pasaremos mucho tiempo hablando de este bautismo del Espíritu Santo. Descubre que está disponible para todos los beneficios de eso y cómo recibir al Espíritu Santo, cómo ser llenado con el mismo Espíritu Santo que hizo del nuevo nacimiento una realidad para ti. Oro para que no te pierdas la segunda parte, porque será importante para tu vida también. Y voy a cerrar con esto. Para ustedes que oran por nosotros, gracias. No podríamos hacerlo sin sus oraciones. Para aquellos que nos apoyan financieramente, gracias. Es muy importante. Y mi oración es que otros oren por esto y se involucren en apoyar el trabajo que hacemos. Ayudamos a las personas en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima. Bendiciones.